dentro de nuestra vida. El creador de todo, el creador del universo, aquel que dio su vida por nosotros, va adentro de nuestra barca. Aleluya. Quiero introducir este mensaje, hermanos, contando una pequeña reflexión. Cuentan que un día, hermanos, un campesino le pidió a Dios, aleluya, que le permitiera mandar sobre la naturaleza, solamente durante el tiempo de su siembra y su siega. Y el Señor se lo concedió. Dios le dijo: voy a permitirte eso. Tú tienes el poder sobre la naturaleza. Puedes pedir y se hará lo que tú quieras, se hará lo que tú pidas. Entonces, cuando el campesino quería que lloviera ligero, simplemente mandaba y Dios enviaba la lluvia. Cuando quería que saliera el sol, el campesino solamente pedía y salía el sol. Y siempre el campesino pedía lluvias sencillas, ligeritas, solamente que mojaran su siembra, y era todo. Y así sucedió, su siembra se dio, pero fue una sorpresa grande para él, hermanos, en el tiempo de la cosecha. Cuando se disponía a cosechar lo sembrado, se dio cuenta que la cosecha no era la esperada, tenía defectos, no se había desarrollado de la mejor forma, tenía muchas plagas, había sido comida por muchos de las plagas que la atacaban. Y entonces se dirigió al Señor y le dijo: Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo pedí y todo se me concedió, pero ahora al momento de venir a cosechar, pues no entiendo lo que ha pasado, no ha salido el fruto que yo deseaba. Y el Señor le contesta y le dice: tú pediste lo que tú quisiste, mas no lo que la siembra necesitaba. Eso fue tu pensar, ese fue tu sentimiento, lo que tú querías, eso pedías, pero no todo lo que tú pedías era lo que necesitaba la siembra. La siembra necesitaba también de tormentas fuertes para arrasar con las plagas, para quitar cualquier cosa que lo molestara. Porque no solamente las lluvias sencillas son necesarias, también las tormentas son necesarias. No es lo que uno quiera, no es lo que uno piense. A veces creemos que porque todo está bien o pidemos cosas, pensamos que es la manera más correcta, y no es así. Por eso cuando hay tormentas en nuestra vida, no entendemos por qué las hay, pero son necesarias en nuestra vida. El campesino, meditando, dijo: Señor, tienes toda la razón. Pedí lo que yo creía conveniente, no lo que era conveniente para la cosecha. Hermanos, Dios constantemente nos llevará a pasar al otro lado. Pero en esa transición, en ese caminar para cruzar hacia el otro lado, puede haber cosas que tal vez nos perturben, que tal vez nos inquieten. En esa transición de cruce, hermanos, pueden suceder muchas cosas, las cuales tal vez no entendemos en su momento, pero son necesarias. Hoy muchos de nosotros, la iglesia, le estoy hablando a la iglesia, no entendemos, hermanos, lo que está pasando en el mundo. No entendemos la pandemia, no entendemos las enfermedades, no entendemos las pruebas, las luchas que pasamos diariamente en nuestra vida, los desánimos que llegan a nuestra vida espiritualmente. A veces no los comprendemos, pero debemos de saber algo, que estamos en una transición, estamos en el cruce.
de un lugar a otro. Estamos en plena travesía. Tenemos que ser pacientes y depositar toda nuestra confianza en el Señor. Que cuando crucemos a la otra orilla, entonces vamos a ver milagros. Entonces vamos a ver a los gadarenos ser libertados de los espíritus. Entonces vamos a ver a los ciegos ver con esos ojos. Entonces vamos a ver a aquellos que están sordos escuchar. Entonces vamos a ver milagros palpantes. ¿Por qué? Porque hasta en el otro lado es cuando vamos a ver el propósito que teníamos en medio de la travesía. El creyente debe confiar plenamente en Dios, plenamente en Dios, aún en los momentos difíciles. Hermanos, la iglesia, si usted no se ha dado cuenta, pero la iglesia hoy en este mismo momento está en la transición, está en la barca, está en medio del mar, pasando de un lugar al otro. Si usted no se ha dado cuenta, hoy, hermanos, muchos van a desistir de su fe, pero muchos van a confiar en Dios y van a llegar a un puerto seguro. Y ya se ha estado viendo mucho de esto. Hay gente que ya no ha regresado a la iglesia porque la tormenta severa, porque las olas han azotado la barca de sus vidas, de sus familias, y no han confiado en Dios, porque creen que Dios está dormido, porque creen que Dios se durmió y se olvidó de ellos. Hermanos, mas la Biblia dice que la mujer que da a luz a su hijo se podrá olvidar de él, pero nunca se olvidará de ti. Aquel que te creó, aquel que murió por ti, aquel que dio la vida, él jamás se olvidará de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Transición necesaria. Es necesario esto. Es necesario que nosotros como cristianos, que nosotros como iglesia tengamos una transición, tengamos ese momento de cambio. Todos conocemos lo que dice Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En un momento de nuestra vida, hermanos, tenemos que tener una transición. Tenemos que tener un cambio. Tiene que haber una prueba. Dios nos va a probar en algún momento. Dios nos va a probar para ver qué tan fieles somos a Dios. Y hay veces que nos puede probar de una manera muy dura. Y hay veces que nos prueba de una manera más sencilla. Pero es difícil cuando el Señor viene y nos prueba de la manera más difícil. Pero tenemos que aguantar. Amén. Tenemos que saber que es necesario. El Señor probó a Abraham de la manera más difícil, de la manera más dura, de lo que más duele en el corazón humanamente. Mas sin embargo, Abraham, hermanos, pasó el examen, pasó la prueba y le hizo ver al Señor que era más grande Dios para él que su propio hijo. Y esto no deseo con nadie de nosotros, pero si es que llega el momento así, un momento así, debemos de saber y debemos de poner nuestra confianza en Dios y saber que es necesaria esa transición en nuestra vida. Déjenme les explico qué significa transición. Una transición es la acción o resultado de pasar de un estado o modo de ser a otro distinto. Eso es una transición. Es decir, que
Si se quiere lograr cambios en algo o en alguien, siempre será necesario que exista este tipo de transiciones. Hermanos, mientras no tengamos un cambio así, vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir siendo los mismos, porque no hay ese cambio. No hay ese cambio de vida, no hay ese cambio de mentalidad, de sentido. Vamos a seguir viviendo simplemente a nuestra forma, a nuestro parecer. Es necesario una transición para nosotros. Básicamente los discípulos se encontraban en un entrenamiento, hermanos, y estaban en un constante cambio. Los 3 años y medio que ellos vivieron, hermanos, estaban en un constante cambio. Porque no es fácil, hermanos, venir de una vida mundana, de venir de una vida fuera totalmente de los principios de Dios y entrar a un lugar donde Dios nos exige santidad, Dios nos exige disciplina, Dios nos exige tantas cosas. Él dice: sean santos como yo soy santo. Santifíquense, purifíquense. Es una transición muy difícil. Pero este pasaje en sí, hermanos, nos refleja lo que es la transición de cada uno de nosotros. Cuando los discípulos, hermanos, el Señor los invita a subirse a la barca para pasar al otro lado, ellos contentos, confiados. ¿Saben por qué? Porque dijeron: nos vamos a subir a la barca, pero no vamos a ir solos. El Señor va con nosotros. Y si el Señor va con nosotros, ¿quién nos va a poder hacer daño? ¿Quién va a poder tocarnos de su mano? Hemos visto las maravillas de Dios, hemos visto cómo Dios ha obrado. Nadie puede tocarnos. Ellos venían de ver milagros y de escuchar la sabiduría de Jesús. Mas sin embargo, hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo solamente escuchar que a alguien le sucedió algo, que a alguien está pasando por momentos difíciles, que a alguien se le murió un familiar, que a alguien está enfermo de muerte, que a alguien, hermanos, está pasando por un momento difícil. No es lo mismo escucharlo que vivirlo. Yo me ponía a reflexionar la noche que después del día que fuimos a ver a Lázaro, después de haber platicado con su papá. Y tal vez aquí escuchamos el caso de Lázaro, que está en coma. Pero hermanos, cuando ya yo me di cuenta del sentir de su papá, me puse un momento en su lugar. Hasta entonces entendí, y todavía creo que no es suficiente, entendí el dolor. Para muchos de nosotros tal vez es un caso más aislado, pero para el papá de Lázaro, ese momento que él está viviendo, ese momento que él está pasando, hermanos, no es lo mismo escucharlo que estarlo viviendo. Los discípulos se regocijaban cuando miraban que venía una mujer y el Señor la sanaba, pero nunca se ponían en el sufrimiento, en el momento de las personas que habían padecido, algunos 5, otros 10, otros hasta 38 años enfermos, padeciendo. Pero cuando les tocó vivir ese momento, hermanos, su fe no les alcanzó, su fe se quedó corta, su fe no les dio para más. Aún trayendo al Señor Jesús en su barca, dijeron: estas olas y esta tempestad tan mala nos va a comer. Y lo peor, que aquí viene el Señor y hasta Él se va a ahogar. Hermanos,
Pero déjeme decirle que si Él está en la barca no se hunde. Si Él está en su vida no se acaba. Si Él está en su familia no se destruye. Si Él está en su familia, con sus hijos, con sus padres, su casa no se cae, hermanos. No se cae. ¿Sabe por qué? Dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Estas palabras tienen que clavarse en el corazón. Estas palabras tienen que llegar en lo profundo y decir: el Señor va conmigo. Y dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. Y Dios no es como uno de nosotros, hermano, que hoy te dice: amigo, yo estoy contigo, pero en los momentos difíciles te dan la espalda. En los momentos que más necesitas de alguien, te dan la espalda. Y Dios no es así. El Señor dice: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 8 dice: y el Señor va delante de ti, no va atrás, no va a un lado. El Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides de nadie. Hermano, a veces le tenemos miedo a cualquier situación difícil, hermanos, pero si el que va conmigo es más grande que el que está en contra de mí, ¿por qué temer y por qué tener miedo? Hermano, camine firme y el Señor va abriendo brecha para que usted camine sin dificultades. Aleluya. Hay veces que hay problemitas, hermanos, en nuestra vida, y créame que nos afligen tanto que queremos soltar la toalla y queremos decir: ya no puedo más. ¿Y sabe qué es lo más ridículo que podemos hacer? Creer que el mundo es la solución. Creer que si me voy al mundo ya todo va a estar resuelto. Es algo que a veces no podemos entender. Creemos que soy más fuerte en el mundo que aquí en Dios. Y no es así, hermanos. Cuando esté pasando un problema, cuando esté pasando una dificultad, cuando esté pasando por una lucha, por una prueba, hermano, que su pensamiento no se vaya al mundo: es que allá era mejor, es que allá me iba mejor. No, ¿sabe qué debe de hacer? Poner su confianza en Dios y decir: Señor, ahora es cuando debo de agarrarme más de tu palabra, ahora es cuando debo agarrarme mejor de tu mano, Señor, porque aquí nadie me va a soltar, nadie me va a soltar de tu mano, y seguir adelante firme en lo que usted crea. Esa es la convicción de cada uno de nosotros. El Señor le dijo a Josué: agarra este pueblo y crúzalo el Jordán y llévalo hasta la otra orilla. No tengas miedo de lo que veas a tu alrededor. No tengas miedo de los vecinos. No tengas miedo de las ciudades vecinas. Te querrán hacer daño. Van a tratar de hundirte. Van a tratar de hacerte tantas cosas. Van a tratar de desviarte del camino. Van a tratar de matarte, de matar a la congregación que llevas. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente te pido algo: no seas cobarde, sino sé valiente. Esfuérzate y ve adelante, que yo voy contigo. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que hace un cobarde? Un cobarde da la espalda y huye. Un cobarde da la espalda y corre. ¿Sabe qué dice el Señor? No quiero cobardes en mi milicia. Yo quiero gente valiente, porque yo cuando lucho no he perdido una sola batalla. Aleluya. Y tú no vas a pelear por tus fuerzas. Yo voy a pelear por ti. Yo soy el que peleo por ti. No necesito de tus fuerzas. Tú necesitas de las mías. Que ningún problema te vaya a agobiar.
Que ningún problema te vaya a tumbar y te vaya a desanimar del plan que yo tengo para ti. Yo tengo planes de vida para todos ustedes, dice el Señor. Planes de vida y no de muerte. Yo quiero vida para ustedes. Yo quiero llevarlos a darles vida, no a que tengan muerte. ¿Y saben para qué sirven las pruebas? Las pruebas sirven para darnos fuerza y hacernos crecer. No le tenga miedo a las pruebas, sino dele gracias a Dios por ellas. Dele gracias a Dios porque las pruebas llegan a su vida. ¿Sabe qué sucede cuando una iglesia no tiene pruebas? La iglesia se vuelve débil. En una prueba, hermanos, nos forza a hacer o a tomar el último recurso que tengamos. En una enfermedad, hermanos, nos lleva a pedirle a Dios de acá, de lo profundo. En un momento difícil nos lleva hacia Dios con una sinceridad que no es lo mismo, hermanos, cuando usted está bien y le pide a Dios y le ora, sí, pero solamente de aquí. Pero en una lucha, en una prueba, en algo bien complicado, entonces se desgarra su corazón y le dice: Señor, ahora sí necesito realmente de tu ayuda, ahora sí necesito realmente de tu presencia. Y es ahí donde el Señor nos va haciendo crecer cada vez más. Por eso son necesarias las luchas y las pruebas. Si Él está en nuestra barca, hermanos, nada puede pasar. Nada. No importa si Él va dormido. No importa. ¿Qué cree usted? ¿Que Jesús iba dormido? ¿Cree usted que Jesús se duerme? Él iba al pendiente, hermanos. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1: He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Señor no se duerme. El Señor está velando. No hay nada que se le pase, hermanos, a nuestro Dios. No existe por lo más mínimo que usted esté cruzando que el Señor esté distante de eso. Hay momentos, hermano, para que usted lo sepa, hay momentos que el Señor como que no escucha. Eso no quiere decir que no escuche. Va a haber momentos en nuestra vida que vamos a sentir como que el Señor no ve nuestra aflicción. Pero no es que el Señor no vea nuestra aflicción. Va a haber momentos donde nos vamos a sentir tan solos que podamos decir o exclamar: ¿dónde está el Señor? Aquel que me decía que estaría conmigo todos los días de mi vida. Eso no quiere decir que no esté allí a un lado tuyo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que en ese momento es tan grande el temor, la lucha de la prueba, que a veces ignoramos a Dios. Ignoramos que Dios está ahí. Los discípulos mirando al Señor dormido, con Él a un lado. ¿Sabe qué sucedió? Se enfocaron más en la tormenta, se enfocaron más en la prueba, se enfocaron más en la lucha, se enfocaron más en lo que estaba sucediendo afuera. Por eso el Señor, cuando despierta, los exhorta y les dice: ¿dónde está su fe? ¿Dónde ha quedado la fe que ustedes deben de tener hacia mí? Es triste hoy en día mirar que parte de las membresías de las iglesias, hermanos, por causa de esta pandemia, ya no están. Mire, Dios a los que ama, dice la Biblia que todo les ayuda para bien. Esta pandemia para nosotros no es una tragedia, créanme, no es una tragedia.
Lo que está sucediendo hoy en día para nosotros no es una tragedia. Dios tenga misericordia de aquel que aún no conoce al Señor y lo toma este virus, hermanos, y se va sin conocer del Señor. Pero a la iglesia, hermanos, aún esta pandemia, hermanos, nos sirve. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor lo permite y nos da el virus y el Señor decide llevarnos, Pablo dice: 1000 veces prefiero estar allá que estar aquí en este mundo vivo. 1000 veces prefiero estar allá, porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Pero nosotros no lo miramos de esa manera. Nosotros hemos sido contagiados del mundo sin saber que aún Dios puede tornar, hermanos, las cosas malas para bendecir a sus hijos. Es el momento de transición. Es el momento de que nosotros debemos de resistir y estar firmes en el Señor. Hoy es el momento exacto y perfecto para que la iglesia, hermanos, se afirme más que antes. No sabemos si en este momento de la transición del mundo entero el Señor venga por su iglesia. No sabemos si a media pandemia el Señor viene y recoge a su iglesia. Imagínense que el Señor venga y recoja a su iglesia en plena pandemia y la iglesia asustada, paniqueada, así como los discípulos. Cosas en el Señor. Debemos de tomar precauciones, pero que esto no se salga de control, que el pánico no invada nuestro ser, así como invadió a cada uno de los discípulos que iban en la barca. Acuérdese, iglesia, estamos en el momento de transición, pero también debemos de saber que si Él está ahí o Él va ahí en la barca, Él tiene el control, y Dios no ha perdido el control de la humanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Algo que yo no puedo creer, que hay momentos que nosotros como pueblo dudemos de Dios, que Dios perdió el control de nosotros, o perdió el control de la humanidad, o perdió el control de las cosas. Dios es el mismo que obró milagros hace miles de años, es el mismo que tiene control de todo, es el mismo que tiene control de nuestras vidas. Esto no es presunción, sino exaltación a Dios. Hemos andado y hemos estado, a veces sin querer, en lugares, hermanos, donde ha habido contagios. Pero quiero darle la honra y la gloria al Señor, que hasta este momento Dios ha estado con nosotros. Porque sabemos, hermano, que Dios va en nuestra barca. Hemos visto la mano de Dios moverse en esta iglesia, porque sabemos que Él sigue en la barca. Hemos visto lo que Dios ha hecho en esta congregación, porque hemos sabido que todavía Dios sigue en la barca con nosotros, y Él no ha perdido el control de este lugar, ni lo va a perder. Él todavía tiene el control. La palabra fe empleada en el versículo 40 viene del griego, que es pistis, que significa convicción. Hay que tener una convicción de fe. Hermanos, el servirle a Dios no solamente es decir yo le sirvo a Dios y ya. Esto viene de acá, de lo profundo. Esto es convicción. Amén. Esto no es solamente decir yo soy cristiano, le sirvo. Esto tiene que provenir de acá. No importa lo que suceda, no importa lo que haya, yo le sigo sirviendo a Dios. No, así vengan las dificultades, los problemas, las aflicciones. Yo soy cristiano las 24
del día. Eso se llama convicción. Y a Dios se le sirve por convicción. El problema de hoy en día, hermanos, que muchos cristianos, y puedo incluirme, que hay momentos que le sirvemos a Dios solamente por emociones, por lo que miramos, por lo que vemos. Pero yo le dijera o le preguntara, ¿usted le serviría a Dios aún en la escasez? ¿Usted le serviría fielmente a Dios aún en una enfermedad mortal? ¿Usted le serviría a Dios aún si no tuviera comida en su refrigerador? ¿Usted le serviría a Dios si no tuviera trabajo y le faltara ropa para vestirse? ¿Usted le serviría a Dios aún viendo a sus hijos padecer de hambre? ¿Usted le serviría a Dios aún con una enfermedad terminal en su cuerpo? ¿Usted le seguiría glorificando a Dios de la misma manera, aleluya, que le glorifica hoy? ¿Usted le serviría a Dios si no tuviéramos un hermoso templo como este o como el que nos ha dado? ¿Usted le serviría a Dios si los cultos fueran debajo de un árbol? Gloria a Dios. Es que es muy diferente, hermanos, decir servirle a Dios cuando todo está cómodo. Pero cuando realmente miramos lo frío del acero, de la prueba, de la lucha, ahí es más difícil y complicado decir: realmente te sirvo por convicción. No te sirvo por lo que me das, no te sirvo por lo que obtengo de ti, te sirvo por lo que tú eres, te sirvo por lo que tú has hecho en mi vida, te sirvo porque tú eres Dios soberano, te sirvo porque lo siento de mi corazón. Eso es servir a Dios en convicción completa. Y los discípulos, hermano, no llegaban a eso todavía, porque ellos solamente se maravillaban con el Señor y adoraban a Dios y le decían: qué hermoso que le abriste los ojos a los ciegos, qué hermoso que resucitaste a un muerto. Y todavía le servían, hermanos, por vista y por emociones. Pero cuando llegó su turno de demostrarle al Señor que no solamente servían en los momentos buenos, en los momentos difíciles, es ahí donde Dios prueba a cada uno de nosotros. En el momento de la lucha es ahí donde Dios te prueba y me prueba a mí y te dice: voy a ver de qué estás hecho, voy a ver si realmente me amas por convicción o me amas porque solamente ves resultados. Gloria a Dios. Así es como se prueba un cristiano. Así es como se prueba realmente a alguien que ama a Dios. Así es como realmente Dios empieza a probar a aquellos que aman aún no mirando las circunstancias. Y los discípulos, hermanos, fueron reprobados en ese sentido. Fueron reprobados. El Señor les estaba mostrando la otra cara de la moneda. Miren, es hermoso a veces venir con un mensaje. Yo he escuchado a muchos predicadores venir con mensajes que alientan, que tú eres un vencedor y todo por ese lado, pero no muestran la otra cara de la moneda. No muestran que también el cristiano debe de padecer. No muestran que también el cristiano tiene que sufrir por causa del evangelio. No muestran la otra cara donde dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción. No muestran la otra cara de la moneda donde dice la palabra: y sufrirán por predicar el evangelio, y sufrirán por llevar las buenas nuevas. Pero no importa, al final de los tiempos yo daré la recompensa a aquel que permaneció fiel. Dice la palabra del Señor que irán llorando el que lleva la preciosa semilla, irá llorando, irá sufriendo, pero ¿sabe qué? Regresará gozoso trayendo la gavilla en la mano, el fruto, cuando Dios nos ha coronado de gloria y de victoria en aquel día precioso. Ese es
y les presento las dos caras para que usted esté sabido. En los momentos de prueba, en el momento de la transición, es ahí donde debemos de agarrarnos de la mano de Dios y poner toda nuestra confianza en el Señor. Aleluya. Voy a concluir con esto. Necesitamos entender algo que, aunque es simple, no significa que sea sencillo de aplicar. Nuestra fe en Dios no puede ni debe ser circunstancia. No. De que usted ame a Dios por algunas circunstancias en su vida, hermano, eso no quiere decir mucho. Si las cosas van bien, confío en Dios. Pero si las cosas van mal, ahí no. No, hermanos. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios cuando vengan cosas buenas, pero también cuando vengan cosas malas. Porque las cosas buenas nos ayudan a disfrutar, sí, pero las cosas malas nos ayudan a crecer. Y yo prefiero crecer, que es mejor, que solamente mantenerme en un solo nivel. ¿Sabe por qué la iglesia de hoy en día no crece espiritualmente? Porque no ha sabido tomar los momentos de transición a su favor. Por eso estamos en un solo nivel. Por eso la vida de nuestro automóvil siempre va en primera. Nuestra vida necesita tener un cambio. Nuestra vida, hermanos, tenemos que pasar a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Son niveles que debemos de pasar, pero no lo vamos a hacer, hermanos, si no comprendemos que este tipo de momentos son necesarios para mi vida. Cuando se encontraban del otro lado los discípulos y comenzaron a ver las maravillas que el Señor estaba haciendo allá, entonces entendieron el propósito de la tormenta. Si no pasaban esa travesía, jamás iban a poder ver los milagros que Jesús hizo en el otro lado. Si usted no pasa estos momentos de transición, jamás va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Ahora, yo quiero dejarle un reto personal. Dios va a actuar, aleluya, conforme usted actúe. Vuelvo a repetirlo. Dios va a actuar conforme usted actúe. De la manera que usted actúe, Dios va a actuar. Esto no depende de Él. Esto depende de nosotros. Dios está ahí simplemente para que usted diga: Señor, heme aquí. Si usted no actúa, Él no va a actuar. Póngase de pie. ¿Por qué confiar en Dios? Aleluya. ¿Por qué? Hermanos, lo que está sucediendo nos está transformando según su voluntad, y es algo hermoso. Lo que está sucediendo en su vida, y yo no sé lo que esté sucediendo en su vida. Yo no sé si usted esté pasando problemas. Yo no sé si realmente usted esto de la religión lo ha tomado con un sentido diferente y no con el sentido que realmente esto significa. Pero esto es voluntad de Dios. Él está en nuestra vida, y mientras Él permanezca ahí, la tormenta no hundirá nuestra barca. Pero no se muestre apático hacia con Él.
No voltee su rostro cuando el Señor quiera enseñarle algo. No nos mostremos altivos cuando el Señor nos quiera llevar hacia el otro lado. Acuérdese de una cosa, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Esto no es para manejarlo nosotros. Esto es darle todo el control a Él. Esto es decirle: Señor, toma el timón de mi vida, toma el timón de este barco, y así las olas se vengan lo más grande que sea posible a mi vida. Yo no voy a temer, yo no voy a estar angustiado, yo no me voy a afligir, porque yo sé una cosa, que tú vas conmigo, que tú estás conmigo. Si me hundo yo, te hundes tú también. Y hasta este día el Señor jamás se ha hundido, y así el Señor nos va a sacar adelante. Aleluya. Le voy a pedir a mi hermana que ponga ese canto que dice que si Él no va conmigo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Así que recuerde, hermano, si está pasando momentos de transición en su vida, no se angustie, alégrese. Si estés en ese momento donde no encuentra la salida, donde las olas del mar embravecidas están entrando a su barca y ve que la barca está a punto de volcarse, si está en ese momento de transición donde, aleluya, su familia tiene dificultades o problemas, si en la economía está batallando y dices que ya no encuentro la salida, ¿a dónde acudo? ¿A dónde voy? Quiero decirle que en esta hora el Señor dice: yo voy contigo en tu barca. Nada te podrá tocar ni te podrá quitar de mi mano. No le tengan miedo a las olas. No le tengan miedo a las olas. No le tengan miedo al aire fuerte, a la tormenta que se pueda levantar en tu vida. No le tengas miedo a todo ello. Yo mismo lo he permitido, porque yo soy dueño aún de la naturaleza, dice el Señor. Yo lo he permitido para el crecimiento de tu vida. Que eso no te espante. Que eso no te lleve a dudar de mí. Que eso no te lleve a desconfiar de mi poder.